Eloy Torres con nosotros. Eloy Torres, como ustedes saben, bueno, él sabe de historia, de filosofía, da clases en la Escuela de Comunicación Social, tiene varios libros y es un hombre dedicado a los temas vinculados a la geopolítica, es más diplomático. Sí, durante 27 años fue diplomático. 27 años. Por eso es pertinente para discutir un asunto que yo me voy a meter como sin permiso. Ok. Pues tú dices, hay que saber cuando uno habla, a mí me importa mucho si sé o no sé. Yo lo que quiero discutir es un tema que debe ser un debate nacional y tiene que ver con la oportunidad de la reforma. Si la reforma no se produce, hay que tratar de que se produzca. Hay que generar ese debate. ¿Por qué? Porque la actual situación de Venezuela, si esto continúa así, o sea, esta peleadera por el poder en los términos en que, de etiquetas, de odio, que está, este país no tiene remedio, no tiene salida. Entonces, para que tenga salida, tenemos que meternos en estos debates que nos permitan salirnos de de las arenas movedizas, de los callejones donde nos hemos metido. Pongo un ejemplo, para que la gente entienda para dónde voy. Venezuela vence a Bolivia, allá en Maturín. Primero un autogol y segundo un buen gol de Salomón. Un gol muy bonito, oye, una destreza extraordinaria. Pero Venezuela jugó asustada. Tú le decías, tenían que aplastar a los bolivianos, estaban como asustados, tenían pánico escénico. Eso lo decían los locutores, yo lo estaba viendo. Pero lo compartían, se les veía que no estaban, no era la gana de ganar, ya, ¡ah! ¡Victoria, muerte! No estaban como... Es más, cuando revisé el partido, más tuvo Bolivia la pelota que Venezuela. Ok, pero ¿para qué te digo esto? Bueno, resulta que según la Federación Venezolana de Fútbol, que publica un comunicado, se retrasó el equipaje, no les llegó a tiempo, perdieron el vuelo y hubo que buscar salidas. Entonces la salida era o te vas por el hotel y te vas mañana o esperas hasta las no sé qué hora de la noche para irte en un avión que estamos buscando. Eso es lo que dice la Federación. En las noticias y en el mundo hay una queja de Bolivia que pide que excluyan a Venezuela de la FIFA, porque el dictador Maduro retuvo, secuestró, torturó y apuñaleó a los jugadores de Bolivia. Y tú te pones a ver eso y dices, este es el fenómeno que le pasó a Colombia y que nos va a pasar a nosotros, ya lo vemos en Estados Unidos. El maltrato hacia los venezolanos en Estados Unidos tiene antecedentes en Estados Unidos con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y con los mexicanos después. Pero todo eso tiene que ver con, ¿tú te acuerdas cuando Colombia, Pablo Escobar y aquella época de guerrillas y cosas, que nadie quería saber nada de los colombianos, donde llegaban los escupían, los metían en el cuartico, los maltrataban? Colombia era sinónimo de un país de guerra. Entonces nosotros, Venezuela ahora por cualquier cosa, la dictadura, el régimen, no sé qué cosa, porque estamos en un mundo geopolítico donde Occidente, hay una parte que está con el señor Trump y esas políticas de segregación y de modernización, porque también hay que decir eso, y hay otra parte que intenta hacer su propio camino, y hay otra parte que tiene una cosa izquierdosa, muy detenida en el tiempo, que no se mueve. Entonces, en ese esquema, nosotros somos víctimas, los venezolanos, de una cantidad de etiquetas, de odios, de rabias, que lo que hacen es fregar al país, fregarnos a todos. Así es. Esto era lo que yo he preguntado, que a ti te interesa el tema, para meternos, para ver si tocamos chino. Esto que pasó entre el señor Marcos Rubio, que es una calamidad, y el señor Gremel. ¿Tú conoces la Green Sport? Sí. Ok, Gremel. Fíjate que en el debate todo el mundo dice, no, Gremel le va a ganar a Rubio. Pero lo cierto es que Delcy Rodríguez el viernes reconoció que ya Chevron no está en Venezuela, que esa plata no está. Bueno, mira, estamos viendo un proceso muy complejo en las relaciones internacionales. Eso no hay que ser un experto, un gran estadista para comprender la dinámica que vive el mundo. Simplemente el mundo está atravesando una gran crisis de reactualización, de inserción en los nuevos elementos paradigmáticos que aparecen en la economía, que aparecen en la política, que aparecen en el mundo militar, que aparecen en el mundo cultural y que aparecen en la educación incluso.
Fíjate, el caso está, pues es que Venezuela, cuando digo Venezuela es porque Venezuela estuvo inserta, pues, durante muchísimos años, durante el año 45, incluso un poquito antes, en un escenario, ¿no?, alienado hacia los Estados Unidos a lo largo de hasta que el año 1992 cambió, 2099, 2092, sí, se comenzó a cambiar la realidad. ¿Qué pasa? Se cae la Unión Soviética y el paradigma con el cual las relaciones internacionales estaban acostumbradas, los blancos y los negros, los buenos y los malos, ese esquema se cayó. Viene el debilitamiento de la Unión Soviética, se disuelve la Unión Soviética y quedan los Estados Unidos, por supuesto, queda el muro de Berlín, y quedan los Estados Unidos como la gran potencia, como el Globocop, como lo llaman algunos teóricos de las relaciones internacionales. Pero resulta que la realidad fue cambiando porque crecieron los enanos, crecieron los chinos, los rusos se reactualizaron de la mano de Putin, que por cierto ha demostrado ser un político de gran altura por conocer los detalles, los alcances, los pros y los contras de sus acciones políticas. Eso no es muy difícil encontrar algún político hoy en día. Luego está la Unión Europea, que está perdida en una serie en un mar de contradicciones entre distintos factores: Italia contra España, España contra Portugal, Portugal contra Holanda, Holanda contra Alemania, Alemania contra Hungría, en fin. Hay ese entramado llamado la Unión Europea está viviendo un gravísimo proceso de, digamos decir, no de desintegración, pero sí de desunión. Bueno, ya no tienen posturas únicas, ya no son una sola postura, sino que tienen posturas diferentes. El caso de Rumanía ahora recientemente, cómo anularon las elecciones, que ganó un candidato, y resulta pues que eso marcó una dinámica en las relaciones europeas muy complejas y muy peligrosas. Entonces, ¿qué pasa? Eso refléjalo tú en el mundo en general. Están los Estados Unidos, que están buscando actualizarse, reinsertarse en una dinámica en la que ellos aparezcan, si bien no como la primera gran potencia, pero como decía Kissinger, tiene que estar obligada a recompartir su poder hegemónico que tiene en el mundo. Ahí está China, con quien tiene que compartirlo, y está Rusia. Pero también está esa Unión Europea que está desbandada, pero también está un factor que arma el mundo islámico, que hay que comprender que el mundo se está moviendo hacia unas posturas cada vez más integradoras, y hay quienes lo rechazan. Esa cuestión anecdótica de Grenell y de Marco Rubio forma parte de una dinámica propia del gobierno de Trump. El gobierno de Trump es un gobierno, vamos a decir, que está ensayando fórmula esa de ensayo y error para ir construyendo una autopista que le permita redimensionar a los Estados Unidos como una gran potencia. Si bien es cierto, no va a ser la gran potencia hegemónica que tuvo desde el 45 hasta los años 90, el 2000, va a ser sí una potencia que va a compartir su poder con los otros factores. Y ese es el gran problema que está. Y hasta que eso no se comprenda, eso lo comprenden ellos, lo comprende Trump. Trump no lo comprende. No, Trump, claro que lo comprende. El mejor ejemplo, hijo mío, está en la relación que tiene con Irán. La mejor es el papel que tiene reuniéndose con Xi Jinping. La mejor manera de demostrar es que la reunión que tiene con Trump, con Putin. Pero Trump juega a la política como está en su libro sobre la negociación. Le mete mucha presión y después, bueno, pero bueno, que eso es una dinámica de la política. Pero ven acá, la presión que le metió al mercado apenas entró al poder, con sanciones, restricciones, amenazas, produjo contracción económica, una reacción negativa. Pero además, los chinos le sacaron media cuadra de ventaja. ¿Crees tú? No. Bueno, cada quien tiene su opinión. Yo te voy a decir, mira, China, en primer lugar, China tiene una gran desventaja. China tiene en efecto un gran poder, una economía, apunta a ser la principal economía dentro de 20 años, que eso es lo que los Estados Unidos, Trump está planteando, evitar que China se convierta, por lo menos que comparta ese poderío económico que va a tener. Pero China es obra de los Estados Unidos. Bueno, de cuando sacan todas las empresas, porque los chinos eran más baratos, allí comenzó el problema. Bueno, pero eso no fue, ojo, hay que entenderlo, que eso no fue culpa de Trump. Eso fueron las administraciones de Obama y las administraciones de Biden, los que les permitieron eso a los chinos. Luego, tú eres republicano. No, yo no soy republicano, yo soy realista. Yo soy realista. No, te lo digo, porque es que la gente, para que no me interprete, yo soy realista. Fíjate, no, el caso de China. China está redimensionando su papel. Mira, hay un elemento que está tocando las puertas de la historia y la gente no se ha visto. Pero vamos a hablarlo después del corte. ¿Qué tiene que ver con Rusia? Vamos a hablarlo de eso. Porque está tocando muchos temas. Yo creo que los chinos son más, los sostengo aquí, son más mercado y más capitalismo que el propio Trump. Tienen más claro el concepto de capitalismo. ¿Cuándo regresemos?